Bueno, Francisco Escudero, muchas gracias por el tiempo aquí con Infomercado. Cuéntanos un poco el contexto en el que vive Perú respecto a este tema de transformación digital y todo el tema que involucra a inteligencia artificial, ¿no? Como se está viviendo ahora mucho a nivel mundial. Bueno, nosotros como país estamos en un proceso de encaminados hacia una transformación digital, digamos, estamos progresando año a año. Creo que eso es similar a la región, estamos dentro más o menos un poquito debajo del promedio de Latinoamérica, pero avanzando. Y digamos, eso es a nivel general de lo que podemos hablar de transformación digital, pero si ya vamos a hablar especialmente de inteligencia artificial, lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial ya no se aplica sola, sino que depende mucho de una gestión, análisis de datos, y también tenemos otra tecnología emergente que se está consolidando rápidamente, que es la inteligencia artificial generativa, que varios lo conocen como ChatGPT, a pesar de que hay varias marcas, pero sin embargo eso va a ser algo que va a usarse complementando a las anteriores. Mm. Ahora, específicamente, ¿qué significa para la gente que quizás solamente lo escucha o lo ve por los medios? ¿Qué significa este tema de inteligencia artificial o chat GPT, ¿no? A ver, si partamos primero, diría yo, de lo que es análisis de datos. Nosotros lo que hacemos es, tenemos un montón de datos y a través de esos datos nosotros podemos inferir o generar patrones para poder analizar, predecir inclusive primero es ver qué cosa es, por qué pasó algo, ¿no? Es prescriptivo, digamos, qué pasó, y después es predictivo, es qué podría suceder. Eso se hace y se usa hace muchísimos años, solo que ahora esa información ya llega en manos de la inteligencia artificial, que es mucho más rápida que un humano para analizar las tendencias y generar proyecciones. Entonces, usadas en conjunto, son una dupla, pues, que el crecimiento de adopción se vuelve geométrico en los últimos meses y seguirá. Ahora, la inteligencia artificial lo que hace es, basado en una serie de patrones similares a como un ser humano toma una decisión, pues sugiere o ejecuta una acción determinada. El que la sugiere o lo ejecute depende de la programación que hagamos nosotros como humanos. Ahora, ¿qué hace la inteligencia artificial generativa? Es el siguiente paso. La inteligencia artificial hasta ahí te sugiere o ejecuta. La generativa usa esos datos, usa otros resultados de contenido, de datos o información procesada para generar nuevos contenidos. Y eso, por eso se llama generativa, ¿no? Genera nuevos contenidos y por lo tanto, digamos, es un creador de contenido, lo cual para muchos seres humanos como nosotros, diría yo que ustedes y nosotros que creamos contenido, hacemos nuestro trabajo generando conocimiento, pues nos va a ayudar mucho el tener este tipo de herramientas, ¿no? Y ahora con este contexto, ¿cuáles son los desafíos que vive el Perú? Porque entiendo que hay desafíos específicos, ¿no? En cuanto a tecnología y en cuanto obviamente a creación de contenido. Correcto. Lo primero, diría yo, es la disponibilidad de calidad de datos. Ese es el eje de todo. Porque si yo tengo unos datos no limpios o unos datos muy sesgados o unos datos no protegidos, voy a generar un contenido erróneo que desinforme a la gente o que tenga sesgos o que pueda ser inclusive ofensivo o que vulnere la seguridad de los datos de las personas y de las organizaciones. Ese es el primer eje. Entonces eso me lleva a que tengo que tener un buen gobierno de datos, un marco de referencia, cómo debo yo administrar esos datos. De ahí todo un marco regulatorio de cómo es y cómo se va a trabajar con esos datos y con la información que se genere, y además de alguna manera limitar los ámbitos de la inteligencia artificial de una manera obviamente coherente. De ahí tenemos todo el reto de las personas, las habilidades de las personas, hay que generar talento para que eso se pueda trabajar. Otro aspecto es la cultura, ¿no? La cultura organizacional, la cultura de las personas, vencer el temor, pero al mismo tiempo tener la seguridad. Obviamente el tema de seguridad cibernética, riesgos relacionados con ataques cibernéticos que, que obviamente tergiversen esa data o se la roben o la bloqueen, ¿no? Normalmente lo que pasa es, se roban la data, eso es lo primero que hacían, después te la bloquean, ahora lo que pueden hacer es decirte o ponerte data ficticia para que a propósito tú tengas datos erróneos. O sea, todo eso es los nuevos crímenes que hay.
Y obviamente todo eso también va muy asociado a otros retos que tienen que ver con la adopción misma de esa tecnología a nivel inversión y finalmente pues la complejidad de nuestros sectores, sectores agrario, minero, sectores de campo, pesca, donde la información no está tan digitalizada todavía, se está en proceso, no digo que esté retrasada, pero es mucho más difícil conseguir información porque estás en campo que otro tipo de sectores. Y también hay mucha informalidad, y la informalidad no nos permite tener en otros sectores, obviamente, y que no nos permite tener ese tipo de información para poder explotarla, aprovechar. Ahora, andemos un poco en el tema que se refirió a la legislación, ¿no? Por ejemplo, este tema de derechos de autor, que usted en su exposición lo tocó, pero ahondemos un poco más y cuáles son esos riesgos justamente en la creación, en cómo legislar, o sea, qué debería tener esta ley o esta legislación para que se desarrolle tranquilamente o sin tanto abrupto o, no sé, ataques cibernéticos, por así decirlo, eh, el tema de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, de hecho ya existe una legislación aquí y en otros lados del mundo que protegen de alguna manera los datos personales, los datos de las compañías. Pero no solamente hablamos de eso, o sea, hablamos, eh, el plagio es algo que de alguna manera es el peligro, que utilicen algo, utilicen un nombre. Eso siempre ha existido, pero digamos, si ya vamos a un tema donde yo uso para inspirarme algo, esa parte es muy sensible y tiene que haber gente muy especialista y diversas profesiones y especialidades. No solamente técnicos, no solamente abogados, tiene que haber no solamente científicos de datos, no solamente médicos, o sea, hay una serie de habilidades que se requieren para poder entender qué casos son los que podríamos nosotros considerar, eh, por ejemplo, la parte creativa, artistas, gente que diga, bueno, yo diseñé esto o yo pinté este cuadro, pero resulta que, no, mira, lo quiero con fondo azul, entonces lo uso inteligencia artificial y lo tengo con fondo azul. ¿De quién es? ¿De la inteligencia artificial mío porque yo elegí el fondo azul o es del autor que lo hizo? Esos límites son temas que creo que se tienen que tratar. Lo otro es ya la protección, ¿no? De eso que estábamos hablando de que utilicen tu imagen, tu voz, para hacer nuevo contenido. Digamos, por ahí escuchaba casos de actores en Hollywood que están preocupados porque si no leen bien su contrato, no lo especifican, pueden utilizar su imagen para generar un contenido nuevo usando su imagen y su voz, y ya no los necesitan a ellos para una producción A de cine. perpetuidad, ¿no? Claro. Imagínense, Sí. ¿no? O Entonces, lo que ha pasado con Bad Bunny, ¿no? Que han puesto su voz en una canción que es un hit mundial ahorita, que no es de él, ni siquiera la ha creado. pero hay casos interesantes. La verdad pasada me están diciendo, en el caso de un cantante, Pedro Suárez, que ahorita por problemas de voz no puede cantar, pero sin embargo puede crear, puede escuchar, puede seguir haciendo, puede usar su voz de antes y él mismo puede usar Y su él compone, ¿no? para volverlo a hacer. Entonces eso es maravilloso, ¿no? Único. Y esas son posibilidades. Yo creo que por un lado están los desafíos y por otro están las posibilidades. No solamente debiéramos enfocarnos en los desafíos, sí mirar, sí cuidar, pero ver también esa posibilidad de creación. Ahora con todo este contexto ya bien enmarcado de legislación, de creación de contenido, eh, ¿son puntuales las perspectivas, las expectativas para el 2024? ¿Cuál es, digamos, el mayor reto que Perú tiene ahora con este tema? Bueno, definitivamente era un poco lo que decía. Yo creo que los primeros pasos eh, es, por un lado, proteger, cuidar, limpiar, gestionar mis datos, mi información, que finalmente se va a generar, se va a volver un conocimiento, porque la riqueza de las compañías, de las empresas, va a estar basada en el conocimiento que generan. Si yo soy una empresa que diseña algo, un motor, la patente es un activo importante para mí. Es inclusive un secreto, mi forma de producir es un secreto industrial. Si yo genero contenido, conocimiento, como nosotros, es nuestra propiedad intelectual. Entonces, ese tipo de cosas son las que definitivamente hay que cuidar y tener muy claro como primer desafío. El otro ya tiene que ver con el aprovechamiento. ¿Cómo puedo hacer yo casos de uso que eso me genere un beneficio o una ventaja competitiva? Una de las cosas que pude ver en un estudio que estaba mencionando que ha salido esta semana, que hemos hecho con EY a nivel global, con 1.200 CEOs,
gerentes generales en todo el mundo, ellos, un 70% manifiesta que tienen que empezar antes que su competencia en aprovechar la inteligencia artificial generativa para tener esa ventaja competitiva, ¿no? Es un tema que ya no es como antes, que tiene 3 años uno para actuar. Son 6 meses. Eso es. O sea, los tiempos cada vez son más cortos. Puedo yo esperar, pero ya no voy a ser el primero. Y el primero es el que tiene la posibilidad de tener mayores beneficios, digamos. Y según esos informes, para ir cerrando, la tendencia a que las empresas utilicen cada vez más inteligencia artificial está en una buena creciente o se mantiene todavía un poco rezagado. Existe mucho interés, definitivamente existe mucho interés. Ahí lo que siempre hay que, digamos, precisar es el delgado límite entre la realidad y la ficción, asociado al costo de inversión para obtener esa tecnología y el beneficio que voy a tener, asociado al riesgo. Entonces yo creo que las compañías lo que tienen que hacer primero es prepararse internamente para poder evaluar qué valor van a obtener versus el riesgo que podrían estar, en el riesgo en el que podrían estar incurriendo. En ese balance, ver, yo voy a obtener esto y me arriesgo esto, mitigo el riesgo y puedo tener mi beneficio. Obviamente hay una inversión por detrás, como decía, pero también es muy claro tener las expectativas muy claras, ¿no? Creo yo que eso es lo principal y por ahí veo que existe muchísimo interés en todas las compañías en seguir haciéndolo. Lo veo cada vez en publicaciones aquí locales y en todos los sectores. No es un tema solamente de las personas que estamos en tecnología. Entiendo, disculpe que siga con este punto, Por favor. es costoso digo, porque se habla de inversión, ¿no? Obviamente voy a tener eficiencia empresarial, una eficiencia productiva, pero es costoso instalar una inteligencia artificial o este tema tecnológico en las empresas, digamos, en las empresas de mediano rango. Yo te diría que es relativo, o sea, no te puedo dar números, no te puedo, porque va a depender del punto inicial donde esté la empresa. Si es una empresa que no tiene datos digitalizados, tiene que digitalizar los datos, tiene los datos disponibles, de los tiene que cuidar, de los tiene que ordenar. Todo ese proceso que lo debió haber hecho antes y lo tiene que hacer todo junto para poder disfrutar de la inteligencia artificial, va a ser obviamente como una barrera de entrada para tomar esta tecnología. Por otro lado, habrá gente que tiene una pequeña base de datos sobre las cuales quiere trabajar, pero está sesgando la inteligencia artificial a esta información. Entonces, es como tener un auto que va a 400 kilómetros por hora para atravesar por San Isidro con un montón de rompemuelles. No hace sentido. No, entonces, la base es, mientras más datos tengas, más contenido tienes, más posibilidad de tomar aprovechamiento de esa información, ¿no? Y generar beneficios. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias también.